Estos presupuestos tienen 4 calificaciones. En primer lugar, son los presupuestos no de la verdad, son los presupuestos de la mentira, son los presupuestos del paro, son los presupuestos de la destrucción del tejido empresarial extremeño. Y los más dolorosos, señorías, son los presupuestos del señor Montoro. Son los presupuestos de la mentira, porque no cumplen su programa electoral. El compromiso, el contrato que ustedes firmaron con los ciudadanos y las ciudadanas de Extremadura, plasmada en un documento en el que decían que iban a hacer, por ejemplo, bajar los impuestos. No hay bajada de impuestos ninguna. ¿Van a devolver, su señoría, el céntimo sanitario? Que no iban a aceptar ni por activa ni por pasiva. Y aquí lo dijeron, lo repitieron hasta la saciedad. No aceptamos el céntimo sanitario ni por activa ni por pasiva. ¿Lo van a devolver? Iban a reducir el parque móvil, que hay 1.600 vehículos oficiales. No he visto en los presupuestos ni una sola partida de ingresos por subasta pública de vehículos oficiales. Ni una. Señor consejero de Fomento, ¿va a sacar usted a concurso público para incrementar los ingresos coches oficiales de su consejería?